En el vídeo de hoy te voy a explicar la única diferencia entre una persona que prospera, sea el negocio que sea, prosperar en el negocio, en un negocio de redes, en un negocio de marketing digital, en un negocio de lo que sea, o un atleta de élite, o un cantante, o un actor, o cualquier persona que quiera ser de clase mundial, que quiera prosperar a niveles por encima de la masa, del promedio. Todo el mundo tiene una diferencia, una principal diferencia. Y esto es lo que voy a enseñarte en el vídeo de hoy. Así que la enseñanza de hoy es muy poderosa. Pero antes de empezar con la instrucción, me gustaría pedirte que te suscribas, que actives la campanita de las notificaciones, porque voy a seguir subiendo muchos más vídeos para que no pierdas la oportunidad de seguir aprendiendo. Y ahora sí, empezamos con la instrucción de hoy. Estate muy atento. Hola almas imparables, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estés pasando un día espectacular, que estés brillando, creciendo, expandiéndote, llevando tu vida a un siguiente nivel. Vamos a seguir trabajando con todos los principios y hoy os voy a hablar para todos aquellos emprendedores, aquellas personas que queráis llevar vuestras vidas, vuestros negocios, vuestro dinero, vuestra economía a un siguiente nivel. Así que vamos a hablar de los principios de la saga de cómo ser millonario. Y hoy os voy a explicar cuál es la principal diferencia entre aquellos emprendedores que prosperan y en general aquellas personas que les va bien en la vida y aquellas personas que no les va bien en la vida. Y si aprendes esta diferencia fundamental, y te digo, es la más importante, si tú aprendes esta diferencia, tú vas a salir de ese rebaño y vas a empezar a ver cómo tu vida prospera a niveles que nunca antes quizás habías soñado. Así que la información de hoy es muy poderosa, es muy importante y como siempre vamos a medir el grado de entusiasmo que tienes en aprenderla, porque mira, voy a hablar hoy de dinero, vamos a hablar de la saga de cómo ser millonario, y cómo ser millonario no solo implica tener millones de euros o de dólares, implica que estás prosperando, implica que estás creciendo, implica que eres clase mundial en aquello que estás haciendo, indica que tanto si eres un emprendedor del network marketing, o eres un inversor, o eres un cantante, o eres un deportista, o eres un actor, o eres un especialista de lo que sea, sean lo que sea, significa que vas a llegar a clase mundial. La clase mundial son millonarios. Cantantes de clase mundial son millonarios. Médicos de clase mundial son millonarios. Actores de clase mundial son millonarios. Deportistas de clase mundial son millonarios. Entonces se trata de ser clase mundial. La gente está en la masa. La gente está en la mediocridad. Está en el promedio. Y tú, si quieres realmente que la vida te vaya bien, no puedes estar en el promedio. Y hoy te voy a enseñar esa principal diferencia. Pero tenemos que medir el grado de entusiasmo. Así que déjame un comentario de cuál es tu grado de entusiasmo de una escala del 1 al 10, siendo 1 poco entusiasta y 10 máximo entusiasmado por esto que me tienes que enseñar hoy, Laina. Así que déjame un comentario de cuál es tu grado de entusiasmo. Una cosa muy importante, chicos, tenéis que tener en cuenta, porque yo os voy a dar muchísima información gratuita en estos vídeos, en este canal. Si eres nuevo en este canal de YouTube, si vas a ver esto desde el canal de YouTube de Lain-Cómo Ser Millonarios, es mi canal de emprendedores. Y ahí solo hablo a emprendedores, así que voy a hablar en otro lenguaje, voy a ir más al grano. Pero hay un sesgo psicológico, todos nosotros somos víctimas de los sesgos psicológicos, que son, digamos que trampas de la mente o puntos vacíos o visión ciega, como si fuéramos conduciendo en un coche, que no vemos. Y uno de los sesgos psicológicos más importantes en los que puedes caer en esto es que la presentación hace que una persona crea y utilice una información y otra información la deseche. El hecho de que yo te esté dando esto gratuitamente en este vídeo, puedes caer en el error, en el sesgo, de que tu mente, aunque tú te digas, sí, es importante, lo voy a aplicar, que tu mente diga que no es importante y que no lo apliques. Así que todo lo que yo te voy a enseñar aquí, aplícalo.
Y luego, por supuesto, estudia la saga de cómo ser millonaria, eso sí es de pago y eso es realmente para los comprometidos y todo el mundo. No es una cosa o la otra, son complementarias. Pero la verdadera información está en el pago, evidentemente. Pero aquí voy a darte información muy poderosa que por el hecho de que sea gratuita puede pasar que no la uses. Por eso la gente mediocre se pasa la vida viendo vídeos en YouTube y van a pasar de este a otro de otra persona y a ver qué me llama más la atención ahí y a ver qué tal, y se van a pasar la vida viendo vídeos, entreteniéndose, y no hay ninguna diferencia entre la persona que hace eso a la persona que ve la tele y está todo el día enganchada al reality show. No hay ninguna diferencia entre la persona enganchada a vídeos de YouTube y la persona enganchada a reality shows. La única diferencia que realmente va a marcar algo diferente en tu vida, que va a marcar un antes y un después en tu vida, es que realmente selecciones la información de la que quieres aprender, que aprendas y lo apliques. Pero nunca vengas a ver mis vídeos con el ánimo de entretenerte. Mira mis vídeos con el ánimo de aprender y de hacer que esto realmente te ayude a tener resultados. Yo he sido 22 años deportista de élite. Y a mí lo único que me vale son los resultados. Todo lo que hacemos es para tener un resultado. Si tú te vas a esforzar mucho y no estás obteniendo el resultado, estás perdiendo tu vida y estás perdiendo el tiempo. No sirve para nada. Así que todo lo que hagas tiene que ser para obtener un resultado. Por eso es tan importante también la información de pago. ¿Por qué? Porque te comprometes. Si tú pagas X dinero, tú vas a querer recuperar la inversión. Si algo como esto te cuesta gratuito, te da igual si lo haces o no lo haces porque no te ha costado nada. Y no te enteras porque te ha costado algo muy importante, el tiempo. El tiempo es el valor más importante. Porque fíjate, ¿cuántos de vosotros queréis prosperar realmente en la vida? ¿Cuántos queréis mejorar? ¿Cuántos queréis ser de clase mundial? ¿Cuántos queréis tener una vida diferente? Una vida mejor. Una vida que parece que está destinada a una pequeña parte de la población. Porque esa es la gente que la disfruta, pero no está destinada a una pequeña parte. Solamente que una pequeña parte ha entendido cómo se llega allí. ¿Quién quiere estar ahí? ¿Quién quiere estar a ese nivel? ¿Quién quiere ser millonario? Dejadme aquí un comentario. Comprometeros en público. Ahora, grandes compromisos requieren grandes responsabilidades y grandes acciones. Si no eres un mentiroso. ¿Quién quiere tener una vida a lo grande? Ahora, todo el mundo tenemos 24 horas al día. Así que lo que va a diferenciar el que tenga una vida grande y el que tenga una vida pequeña es lo que hace en esas 24 horas al día y cómo aprovecha ese tiempo. ¿Estás de acuerdo? O sea, la única diferencia no es dónde empiezas. La única diferencia de que lo que va a determinar dónde acabas es lo que hagas con tu tiempo. El factor tiempo para los millonarios es importantísimo, importantísimo. Ahora, ¿cuál es la principal diferencia entre un millonario y uno que no lo es ni lo será jamás? La principal. Pues mira, te lo voy a explicar muy fácilmente. La principal diferencia es pensar. Pensar. La gente que gana más dinero en el mundo es porque piensan. El resto de personas obedecen o dejan que los demás piensen por ellos mismos. La mayoría de las personas te voy a decir lo que hacen. Ellos no piensan porque pensar es muy cansado. Es lo que más hago yo, de hecho, en mi día a día. Pensar es muy cansado, es muy agotador, te saca de la zona de confort y realmente consumes muchos recursos energéticos del cuerpo. Cansa mucho. Por eso el cerebro principalmente funciona con grasas. Ahora, es importante que entiendas. Pensar cansa muchísimo. Pensar no lo hace casi nadie y la mayoría de la gente dejan que los demás piensen por ellos mismos. Entonces ellos cogen el periódico a primera hora de la mañana y dejan que alguien les diga cómo deben de pensar con respecto al mundo. De tal manera que si una persona lee un periódico de derechas, él va a votar a un partido político de derechas. Si una persona lee todo el tiempo un partido de izquierdas, pensará como ellos y votará a los partidos de izquierdas. Así es como manipulan la manera de pensar, cuando todo el mundo hace eso. Todo el mundo enciende la televisión, pone los informativos y esa es su idea de lo que es el mundo. O abre el periódico cada mañana y dejan que alguien piense por ellos. La gente que hace eso son títeres, son mediocres, son borregos, son ovejas dentro de un rebaño que no les gusta pensar. ¿Qué es lo que hace la gente más exitosa del planeta? Piensan por ellos mismos. Nunca, jamás dejan que alguien más piense por ellos.
Ellos solo seleccionan la información que dejan entrar, y siempre es información que proviene de gente con resultados, de mentores con resultados, pero luego ellos piensan por ellos mismos, no solamente se dedican a repetir como un loro. Por eso, en los negocios, hay tanta gente que, por ejemplo, esto lo veo mucho en los negocios multinivel, ¿no? Gente que se dedica a repetir como un loro las palabras de un líder en una presentación de negocio y dicen, ¿cómo puede ser? El líder este cada vez llena más su red y yo no lleno nada. ¿Cómo puede ser? Pues porque no piensas. Te has dedicado a memorizar y a soltar, que es lo que te enseñaron en el colegio de pequeño. Pero la gente más exitosa del planeta piensan por ellos mismos. ¿Tú crees que un Jeff Bezos, el CEO de Amazon, o ex CEO de Amazon, ahora ya no es el CEO, no creó Amazon pensando por sí mismo? ¿O crees que creó Amazon por lo que aprendió en una universidad, haciendo lo que un profesor le dijo que cómo tenía que pensar? ¿Tú crees que, por ejemplo, Elon Musk, el CEO de SpaceX, de Tesla y el creador inicial de PayPal, co-creador, creó todo eso simplemente memorizando y soltando lo que otros le habían dicho o pensando? Él ha sido muy claro. Él dice, para aprender no tienes que ir a la universidad, pero sí tienes que leer mucho. Le preguntaron, ¿cómo leíste para poder lanzar un cohete al espacio? Leyendo mucho, aprendiendo mucho. Aprender y aprender a pensar sobre lo aprendido. Es muy importante que entiendas esto. ¿Entendéis? O sea, no solamente hay que aprender a aprender, sino que hay que aprender a pensar sobre lo aprendido. A pensar sobre lo aprendido. Muy importante. Como siempre os digo, la información que tengo en la saga de cómo ser millonaria no es mía, es aprendido. Lo que es mío es la manera de enseñarla, para que puedas pensar sobre ella. Entonces, quiero hablarte de algo más importante. Estás escuchando de fondo música clásica, ¿verdad? En todos mis vídeos la escuchas. ¿Por qué pongo música clásica siempre? Pues os lo voy a explicar. Hubo un psicólogo que se llamaba Georgi Lazonov, de Bulgaria, en los años 50 y 70, que fue el creador de las técnicas de aprendizaje acelerado. ¿Y qué es lo que hacía? Él se daba cuenta de que cuando colocaba a una persona en un estado mental alfa, ya conocéis los ciclos cerebrales de los estados alfa, cuando tú eres capaz de entrar en estados alfa, tu mente se vuelve más receptiva a la autosugestión y a la sugestión externa. Y lo que descubrió Georgi Lazonov es que cuando mezclaba un estado de relajación con música clásica de fondo, las personas eran capaces de retener mucho mejor la información. Y lo que hizo fue hacer una investigación con un grupo de estudios de personas adultas a los que se les enseñaba un idioma extranjero. Y bueno, para que entendáis básicamente, en las primeras sesiones que hizo, en 1969 hizo el primer grupo control, y era capaz de enseñar 150 palabras nuevas en una sesión de 3 horas a un grupo de personas. Y que al despertar de esa sesión en las que entraban en estados profundos de relajación en estado alfa y con música clásica de fondo, eran capaces de retener un 98% de esas 150, o sea, le enseñaban más palabras, pero retenía 150, que era un 98% de toda esa información. Lo mejor de todo es que al cabo de 6 meses, todavía sus alumnos conseguían retener un 60% de información. Él fue el creador, de las técnicas de aprendizaje acelerado. Por eso me veis siempre, ya mis estudiantes de tu primer bestseller, lo primero que les digo es, todo lo que vais a estudiar a partir de ahora, poneros música clásica de fondo, porque vais a retener mucho más y aprender a relajaros. Ahora, fíjate, en 1974, con una clase de alumnos seleccionados, consiguió que los alumnos aprendieran 1800 palabras en un solo día. Y en 1979, mejorando sus métodos, consiguió que los alumnos memorizaran 3000 palabras de un idioma nuevo en un solo día. Lo que significa que era capaz de enseñar un idioma nuevo en un día.
Porque cualquier persona, por ejemplo, tú y yo que hablamos idioma español, normalmente nuestro rango de vocabulario son 2.000 palabras. Una persona promedio no utiliza más de 1.500, 2.000 palabras en su día a día. Imagínate una persona que consiguió Evgeny Lazonov en 1974 que aprendieran 3.000 palabras en un solo día y que además retenieran el 60% de las palabras 6 meses después. Eso es una barbaridad. ¿No os da la sensación cuando veis este tipo de experimentos en 1974 que estamos yendo para atrás, que hemos ido para atrás, que hay evidencias científicas que demuestran cómo podemos mejorar más, cómo podemos aprender más? Porque una cosa está clara, si tú quieres ser millonario en tu negocio, no lo eres porque no piensas y no lo eres porque no manejas la información correcta, porque por mucho que pienses sobre la información incorrecta, siempre sacarás conclusiones incorrectas. Así que la información y el aprendizaje es básico para aprender a pensar bien. Por eso os he hablado del caso de Evgeny Lazonov. ¿Por qué? Porque tú tienes que aprender a aprender rápidamente. Te he dicho al principio, el tiempo es lo más importante. De hecho, lo que una persona hace que se vuelva millonario es la cantidad de resultados que es capaz de producir en menos tiempos con respecto a una masa, a una persona normal. Es muy importante que entiendas esto. Entonces, te digo, ni en la escuela ni en la universidad te van a enseñar esto, porque ellos siguen utilizando los mismos métodos cuando desde 1974 ya se ha demostrado científicamente que se aprende mucho más con ciertas técnicas de aprendizaje acelerado. Así que esto es muy importante. Es muy importante. Debes saber, como te he dicho, que el mundo lo que busca es que tú no pienses y dejar que ellos piensen por ti. Entonces ellos siempre van a controlar tu pensamiento, tu comportamiento. Pero las personas que destacan en la sociedad son aquellas que aprenden a pensar por ellos mismos. Entonces, ¿tú quieres que te vaya bien en tu negocio? ¿Tú quieres realmente destacar? ¿Tú quieres hacer eso que me has dicho anteriormente en los comentarios de sí, yo quiero ser millonario, yo quiero prosperar, yo quiero hacer las cosas mejor? Debes hacer las cosas que nadie hace. Entonces, aprende a relajarte antes del aprendizaje, colócate en un lugar del aprendizaje. Cuando estés estudiando la saga, no te vayas a la playa a estudiar. Coloca un lugar de estudios, tómatelo en serio, estamos creando tu carrera multimillonaria del futuro. Estudia, coge en papel y boli, estudia, lee, aplica. Relájate antes de hacerlo, entra en esos estados alfa, repite esa información, busca maneras de aplicarla en tu vida y ponte música clásica de fondo. Y así es como vas a aprender mucho más rápido. O sea, os digo, la gente normal te dirán, bueno, no, tampoco es así. Claro, es que es más fácil para ellos seguir pensando como piensan que reconocer que no quieren pensar por ellos mismos porque es mucho más complicado. Dejad que ellos sigan que sus periódicos y sus informativos y sus expertos de autoridad les digan cómo deben pensar. En cambio, vosotros aprender a pensar con gente que tiene verdaderamente resultados, no gente que salga en un periódico o una revista. ¿Por qué? Porque ese es otro sesgo psicológico. Tendemos a pensar que cuando algo es muy visto y todo el mundo lo tiene como una autoridad, cualquier persona que sale ahí es una autoridad en la materia. Y no necesariamente es así. Entonces debéis entender que eso es un sesgo psicológico que os está creando un punto vacío de visión que no os deja ver la realidad. Entonces, aprende a pensar por ti mismo. Dedícale tiempo para pensar. De hecho, aquellos que estáis utilizando ya mi planificador millonario de acción masiva imparable, hay un punto aquí abajo donde os explico y os digo, espera que os lo voy a enseñar. Aquí abajo hay un punto que es un checklist diario de hábitos imparables. Y una de las cosas, la primera de hecho, es leer y pensar. Leer y pensar. Y tienes que clicar cada día la casilla si le has dedicado un tiempo para pensar y a crear estrategias para tu negocio y para llevar tu vida a un siguiente nivel. Y te digo, la mayoría de la gente ni siquiera planifica, no lo hacen. El planificador es una herramienta de pensamiento. Pero debes aprender a pensar por ti mismo. Henry Ford, el de los coches, sí. El que era pobre, el que era hijo de granjeros, que se apasionó por los motores y de repente se convirtió en el único hombre capaz de hacer tambalear el sistema económico de Estados Unidos por todo el poder económico que tenía. El mismo Henry Ford decía, la tarea más difícil del ser humano es pensar,
razón por la que la mayoría no piensan. Los operarios que tenía en su fábrica se ganaban bien la vida, pero no pensaban, ejecutaban. El que pensaba la estrategia enorme era él, por eso él era el multimillonario y el que hoy puedo hablar de él. De los ingenieros y de los trabajadores que tenían en su taller no puedo hablar de ellos porque no conozco su nombre, porque la vida recordará a aquellos que piensan por ellos mismos. Por eso, en la saga de la voz de tu alma ya os digo, el universo es mental, lo que piensas se manifiesta, es el principio del mentalismo, aprende a pensar. Todos los millonarios lo son porque piensan. Y la gente pobre lo es porque no piensan por ellos mismos, no saben pensar. De hecho, solo tienes que ver el sistema educativo. No está hecho para pensar, está hecho para memorizar, para recordar lo que otros quieren que memorices. No para pensar, no para ser creativo, no para resolver problemas. Por eso la gente, cuando no le salen las cosas, le entra en pánico, no sabe resolver el problema y se conforma con las migajas de algún salvador que viene a salvarlos. Y así hay mucha gente atrapado en países, así hay mucha gente atrapados en matrimonios y así hay mucha gente atrapados en trabajos. Porque están en pánico, tienen miedo y prefieren sobrevivir de manos de otro que piense por ellos que aprender a pensar por ellos mismos y llevar su vida a un siguiente nivel. Debes aprender a pensar. Y no se trata solo de afirmar, tengo un negocio millonario. Eso no es pensar, eso es afirmar. Pensar es otra cosa. Debes aprender a pensar también, no solamente afirmar, a pensar. Debes pensar por ti mismo. Debes ver qué es lo que quiero, de dónde parto, qué es lo que me impide llegar aquí, qué necesito para llegar aquí, qué obstáculos tengo para llegar aquí y empezar a pensar con una hoja y un papel, un pensamiento de papel. La gente piensa y no escribe, debes escribir. La tinta más tenue es mejor que la memoria más brillante, debes escribir, escribir, escribir los pensamientos. Crear una estrategia. ¿Qué es una estrategia? En el mundo de los negocios todo el mundo te habla de estrategia. ¿Nadie sabe qué es una estrategia? ¿Qué es una estrategia? La estrategia es la visión global de todos los pasos que tienes que dar para llegar de un punto A a un punto B. Y eso se consigue pensando. Las tácticas dentro de esas estrategias son todas las cosas que tienes que tomar acción para llevar a cabo esa estrategia, dividida en partes más pequeñas. Así que la estrategia y la táctica forman parte de un negocio millonario, pero ninguna táctica servirá si te dedicas a repetir como un loro de repetición lo que otros te han dicho que hagas. Sino que debes tú ser capaz de crear la estrategia, saber cómo funciona y todo eso es lo que enseño en la saga de cómo ser millonario, aprender a pensar. Por eso os digo, si alguien viene aquí pretendiendo querer ser millonario o mejorar en su vida en cualquier aspecto, siendo vago, siendo no queriéndose esforzar, no queriéndose trabajar duro, dedicarle tiempo, sacrificar otras horas, es como si tú dices, yo quiero aprender física nuclear. Y te lees un libro y dices, es que no la entiendo. Y dices, es que no tengo el don para la física nuclear. No, hombre, lo que eres es un vago. Porque cualquier físico nuclear lo que se ha pasado son décadas estudiando física nuclear y por eso ahora la domina. Y ha sacrificado todo lo demás. Entonces, si tú quieres ser millonario, sacrifica todo para ser millonario. Debes aprender a hacerlo, debes aprender de negocios. Y me sorprende muchos que queréis prosperar y ni siquiera sois capaces de invertir en esto. Entonces no tenéis un negocio ni tenéis futuro, porque esto es lo mínimo que tú vas a tener que invertir para poder tener un negocio millonario. Se requiere mucha inversión de tiempo, esfuerzo y dinero. Los negocios funcionan con dinero, entérate ya de una vez. Necesitas meterle dinero, primero en ti, después en tu negocio. Es muy importante. Lo que más hago en mi vida es pensar. El 70% de mi día es pensar. El 30% es tomar acción masiva sobre esos pensamientos. Es muy común en mí abrir mi planificador, coger una hoja en blanco y pensar, escribir, cómo puedo llegar ahí, cómo puedo solucionar esto, cómo puedo llevarlo más grande, cómo puedo pensar. Siempre empiezo mi día leyendo, inspirándome de los más grandes del planeta. Por eso te digo, estudia la saga La voz de tu alma, empieza por leer. Tengo una regla, la regla de 2 libros por la semana, 600 páginas a la semana, o una cosa o la otra. Mínimo. 2 libros por semana o 600 páginas por semana. Mínimo. Si no eres capaz de hacer esto, no vas a aprender. Si no aprendes, no sabrás pensar. Si no sabrás pensar, no tendrás grandes resultados. Puedes elegir ser un borrego y dejar que otros piensen por ti. Y es lo que hace la mayoría de la población. Por eso la mayoría de la población está esclavizada y tiene miedo. O puedes aprender a pensar por ti mismo,
aprender a seleccionar y a obtener la información correcta y aplicarla y destacar y sobresalir y crear algo grande en este mundo. Así que bueno, sin más, espero haberos inspirado. ¿Te gusta este tipo de temáticas? ¿Quieres que te siga entrenando mentalmente para ser un emprendedor y volverte millonario? Suscríbete a mi canal de Lain-Cómo Ser Millonario. Si lo estás viendo desde Instagram o desde Facebook, vete a mi canal de YouTube, Lain-Cómo Ser Millonario. Dale a suscribirte, activa la campanita y las notificaciones porque voy a seguir subiendo muchos más vídeos. Si me estás viendo desde Instagram o desde Facebook, sígueme también allí. Y si me estás viendo desde YouTube, por supuesto, sígueme. Ahora, todos los comprometidos. ¿Quién quiere realmente? ¿Quién quiere realmente? Entonces te espero dentro de la saga de cómo ser millonario. Esta saga la encuentras solamente en mi página web completa, pero la enviamos a todas partes del planeta y la vas a recibir en la caja y en condiciones. Ahora, ponte esta caja delante, que la veas todo el tiempo y vete estudiando los libros y ves aplicando. Te voy a dejar abajo el enlace, ¿vale? Y enviamos a todas partes del mundo a través de la web. Nos vemos en los siguientes vídeos, nos vemos dentro de las páginas de las sagas. Espero haberte inspirado, espero haberte ayudado. Escucha la voz de tu alma, vuélvete imparable, vuélvete millonario. Y si realmente quieres un cambio en tu vida, no pongas fechas. Tu cambio tiene y debe empezar hoy. Es una obligación que cambies. Nunca cambiarás deseándolo. Tiene que ser una obligación. Tengo que cambiar. No desearía cambiar, quiero cambiar. Algún día cambiaré. No, tengo que cambiar y tengo que hacerlo ahora. Si no estás en esa actitud, jamás pasará. La vida irá pasando. Todos los millonarios funcionan por sentido de urgencia y fecha límite. El día de tu cambio es hoy. Así que no dudes más y empieza. Estudia la saga, suscríbete y nos vemos en los siguientes vídeos. Una cosa más. Considérate importante y el mundo te considerará importante también. Te quiero mucho. Que pases un día espectacular. ¡Chao! ¿Cuántas veces has dudado al caminar? ¿Cuántos sueños buscaste a lo ancho del mar? Hoy no es tarde, viniste a brillar sabiendo que eres imparable. Hay semillas de grandeza en tu interior, germinando con la luz brillante del sol. No decaigas, conoce la verdad, sintiendo que eres imparable. Lo injusto no importa ya, sabiendo que la vida lo restaurará. Te encuentras tan cerca de un futuro más grande. Siente que eres imparable, tu camino espera. Sin dudas ve, tú tienes la llave de cada sueño por conquistar. ¿Cuántas veces no supiste a dónde ir? Ni preguntas ancladas dentro de ti. Nunca es tarde, la voz de tu alma sabe que eres imparable. Abre ahora tus brazos, la vida que soñaste siempre estuvo aquí.